Muy buenas noches, un gusto saludarles en este nuevo viernes en vivo. Gracias por la compañía, gracias por estar. Si le está siendo de bendición, de ayuda estas reflexiones, compártanla. Si es la primera vez que nos sintoniza y le gusta, le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campana para recibir las notificaciones y estar conectados todo el tiempo. Les recuerdo que al estar saliendo por YouTube en vivo y no por Face, no tenemos posibilidad de ver los comentarios que ustedes van dejando durante la transmisión. Hay un chat en vivo para que usted pueda conversar con otros participantes de la charla, pero los comentarios les voy a agradecer que lo puedan dejar después de que esté el vivo grabado. Después que terminó la grabación en vivo, puede dejarnos sus comentarios para poder verlos, leer y también contestárselos. Tengo dos reflexiones muy lindas de dos Luis. Uno de acá de Tucumán que me dice, respecto a la reflexión anterior: reconozco que tuve que escucharlo 2 veces y es algo revelador, fue algo revelador. Siempre pensaba de ese Dios abstracto que hace milagros, no lo había visto a través de Jesucristo. Uno siempre tuvo los conceptos separados de cada persona de la Trinidad, pero ver estos conceptos unidos fue bueno. El otro Luis es de Córdoba y que cuando sabía que íbamos a tocar algo respecto al problema del placer, me dice: ¿en qué tema te vas a meter? Voy reservando lugar para escuchar. Y dice él: alguien muy cercano a mí me lo reprochó muchas veces y también a la iglesia. Así que bueno, vamos a estar compartiendo un poquitito de esto y ojalá que sea para ustedes tanta bendición como fue para mí el estar descubriendo otras facetas de ese Dios maravilloso como nuestro Padre. El problema del placer es un tema poco tratado dentro de nuestras comunidades de fe. Estamos, es más, en 71 años que tengo y en más de 50 años de estar hablando y dando conferencias, es la primera vez que toco este tema desde esta óptica, ¿no? Solemos hablar del problema del dolor, del sufrimiento, del pecado, pero hablar del problema del placer no es algo que estemos muy acostumbrados. Además, siempre lo hemos visto a raíz de esto al placer desde una mirada negativa y por lo tanto parcializada. Lo cierto es que las fuerzas del placer, visto así con esta óptica, atrapan nuestra atención con demasiada facilidad. Entran en un serio conflicto con nuestras convicciones, con nuestras creencias, con nuestra fe. Entonces, frente a estas presiones, a veces cedemos, otras veces resistimos, sin saber muy bien qué hacer con este indio que llevamos dentro, ¿no? Con estos impulsos locos que tenemos constantemente. Nos hemos hecho bastante profesionales los que estamos adentro de una comunidad de fe para disimular con un manto religioso aquello que, de hacerse público, muchas veces nos avergonzaría. El dolor y la vergüenza van por dentro, ¿no? Como decía, la procesión va por dentro. Y decía David en uno de sus salmos, después de haber caído en pecado, de haber cedido al placer, dijo: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hasta hemos clasificado los pecados por temor a esto, ¿no? O como consecuencia de esto, condenando algunos pecados, justificando otros. Mientras tenemos ocupaciones lícitas, hay deseos internos que luchan por salir de nuestro interior. Sea una pasión descontrolada de lujuria, sea comer de más, sea tomar de más, o sea hablar de más. Pero algunos de estos son más permitidos públicamente que otros. ¿Por qué nuestros corazones son tan vulnerables frente a los anhelos de placer? Es que siempre vamos a vivir así, domando un corazón que quiere salir para expresar algo que no siempre es bueno, que no siempre está bien visto. Fueron nuestros corazones
diseñados para vivir domados, reprimidos siempre. Dijimos antes que estos deleites nos hablan del autor y consumador del gozo, pero parece que por alguna razón nosotros hemos encontrado o hemos fabricado un conflicto entre la felicidad y la santidad. Entonces nos terminamos inventando un Dios aguafiestas, dándole razón al mal que presentó a la religión como enemiga del placer, cuando toda buena dádiva, dice la Biblia, y todo don perfecto viene y está originado en el Dios que lo creó. Con razón, repito una frase de la reflexión pasada. Kierkegaard, un filósofo, dijo que Cristo hizo un milagro grande, convirtió en las bodas de Caná, ¿se acuerdan?, el agua en vino. Pero la iglesia, con el correr del tiempo, llegó a ser un milagro mayor todavía. Lo hace sarcásticamente, ¿no? Dice, convirtió el vino en agua. Y bueno, es como que nos hemos quedado ahí. Y yo me preguntaba cuando estaba armando esto, ¿será por esta razón que Jesús resistía tanto a los religiosos de su época? Porque él sí sabía lo que había en el corazón y detrás de ese manto religioso, y en cambio recibía con agrado a los publicanos y pecadores, las prostitutas, que al no poder ocultar su pecado, su mal, entonces venían sin ningún tapujo, sin ningún disfraz, venían y acudían a Jesús pidiendo y recibiendo una sanidad completa de parte de él. Si el origen del placer está en Dios, entonces recién podemos comenzar a comprender la necesidad de que ese placer tenga límites adecuados para mantener correcto el cauce de un río que de otra manera, un río torrentoso que de otra manera desbordaría por los costados, provocando consecuencias para cada uno de nosotros que estamos transgrediendo estos límites. Lo escuché a Josh McDowell en alguna conferencia diciendo algo que me fue muy revelador. Cada vez que Dios prohíbe algo es porque tiene dos propósitos con P también de hacer con cada uno de nosotros. Uno es proveernos de algo y la otra es protegernos de algo. Es decir, cada vez que Dios prohíbe algo es porque nos quiere proveer y proteger, y nosotros obviamente al no comprenderlo adecuadamente estamos malinterpretando su consejo o su prohibición. Cuando a un río le rompemos los límites que contienen su cauce, el desborde termina perjudicando en lugar de ayudar. Por ejemplo, con el sexo. Jürgen Schulz dijo: cuando el río del impulso sexual se amplía sin restricción, se convierte en un pantano. Y es entonces cuando lo sagrado del sexo es profanado y rebajado a una autocomplacencia superficial y barata, cuyas consecuencias no se van a evitar con leyes que inventemos, que aprobemos, o con derechos que inventemos. El camino señalado por Dios para la expresión sexual nos ayuda a encontrar orden en un mundo desordenado. Nos ayuda a elegir ríos en lugar de pantanos. Quiero comentarles brevemente 5 aspectos que a mí me ayudaron, me dieron luz respecto a ese tema del problema del placer. En primer lugar, tener en cuenta el fabricante. Al placer lo inventó Dios. El diablo no inventa nada porque es el gran copión en la creación. Dios inventó el placer. El diablo lo que hizo fue distorsionarlo. Por lo tanto, no es el placer lo que está mal, lo que se debe evitar, sino el abuso del placer. Dice 1 Timoteo 6:17 que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos justamente.
Fue Lutero el que al descubrir esto dijo: habiendo pasado mi vida hasta el momento en lamento y tristeza, ahora busco y acepto el gozo donde quiera que lo encuentre, el gozo lícito. Es decir, al no entender quién es el fabricante, entonces nos creemos la mentira de que el placer es malo y terminamos armando un conflicto entre la felicidad y la santidad. Me voy a volver un poquito retro. Me acuerdo en mis años de juventud, tenemos una canción, uno de los himnos, era el número 149 para quienes estaban en mi comunidad de fe, y decía el coro: si sufrimos aquí, reinaremos allí. Fíjense, la diferencia era: acá en la tierra solo sufrimiento, allá en el cielo cuando nos vamos después de morir, entonces vamos a reinar. Y no era un himno para todos, era especialmente para la juventud. Decía la primera estrofa: contendamos jóvenes por la fe, aunque brame el mundo con Satanás. En la lucha nunca nos vencerán, pues Jesús nos dará la victoria, nos guardará. Entonces terminamos condenando la alegría, el gozo, el placer y festejando el sufrimiento, el dolor. Y fíjese esta imagen, si no se parece a mí, una cara de limón realmente, porque es lo que, es como nos hemos manejado mucho tiempo, ¿no? Y por eso creo que es importante descubrir la posibilidad de disfrutar en la casa del Padre hoy, como dice el título. Cuando estaba preparando esta reflexión me preguntaba además, ¿qué es más perjudicial? ¿El abuso del placer del hijo menor en la provincia apartada? ¿O la actitud legalista y religiosa del hijo mayor, que no disfrutó él ni permitió disfrutar a los demás? Es una pregunta para la reflexión. Yo no voy a seguir en este punto. Un segundo punto es encontrar una gran verdad. Aunque los deleites de la vida son agradables, tienen la otra cara de la moneda, son también peligrosos, porque nos pueden intoxicar y esclavizar. O yo controlo los placeres o los placeres me terminan controlando a mí. No hay término medio. Los placeres no deben ser vistos como derechos, sino como regalos. Y todo regalo presupone un dador. Entonces, han sido elaborados con amor y han sido diseñados para que los podamos disfrutar realmente. El regalo del placer nos fue dado para compartir, no para un uso egocéntrico. Y entonces también el regalo del placer debe ser recibido con gratitud. Cuando dejamos de lado el dador, iniciamos un descenso en la vida que nunca termina bien. Fíjense estas 4 etapas del camino que se repiten siempre. Idolatría, es decir, llegamos a colocar el placer en lugar de Dios. Idolatría, inmoralidad, perversión moral y termina en caos social. Siempre pasa de esta manera. Comienza con idolatría, un lugar inadecuado para el placer. Sigue la inmoralidad. En tercer lugar, la perversión moral y termina arruinando el entorno social en el que estamos, produciendo un caos. Esta ruta siempre comienza al salir de la casa del Padre y termina en el chiquero de la provincia apartada. El hijo se olvidó que todo lo que tenía para su placer fue dado por su padre. Por eso transformó el placer en idolatría. Por ende no agradeció y esto significó su ruina. Es que el dinero de papá sin la sabiduría de papá nos lleva a terminar mal. La ingratitud lo destruyó. Y yo creo que este punto lo podemos aplicar a toda nuestra vida. Al dinero, a la salud, a las relaciones, a la familia, a la religión, a todo, ¿no? Que nos puede jugar una mala pasada. En tercer lugar, hablar de un conflicto innecesario. Fue el gran predicador Spurgeon de la antigüedad que dijo: la religión nunca fue diseñada para disminuir nuestros placeres. Cuando estamos lejos de Dios, las cosas buenas resultan peligrosas. El comer puede transformarse en glotonería,
el amor en lujuria y en el camino perdemos de vista al dador de toda buena dádiva. Dijo alguien: cuando algo bueno se convierte en ídolo, el placer que trae muere en el proceso. Y es como decimos, nos quedamos sin el pan y sin la torta. Buscábamos algo y nos quedamos sin siquiera eso ni lo que estábamos buscando. Los sentimientos humanos no son ni buenos ni malos, depende de quién lleva las riendas. Cuando los placeres terrenales se desconectan del dador, entonces se convierten en tóxicos. ¿Por qué nos cuesta tanto comprender esta verdad? Si fuimos creados para vivir en Dios, y dice Hechos 17:28, que en Él vivimos, nos movemos y somos. En el centro de nuestra vida, en realidad, existe un insaciable anhelo de gozo. Este deseo no es malo, este deseo ha sido puesto por Dios y solo quedará satisfecho cuando nos encontramos en su presencia, no allá después de la muerte, sino acá, ahora mientras vivimos. Y esto nos vincula nuevamente con el título. Con cuánta razón David decía en el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y San Agustín dijo esta frase que la recordamos siempre de él: tú nos hiciste para ti, oh Dios, y nuestros corazones estarán inquietos hasta que hallen su descanso en ti. En cuarto lugar, quiero hablar un poquitito de ese descenso de la casa del padre hacia la provincia apartada. Este hijo pródigo, buscando lo mejor, se llegó a encontrar con lo peor. Buscando la libertad, terminó esclavizado. Anhelando placer, terminó en un chiquero. Intentando disfrutar de la vida, quedó a borde de la muerte. Esto produce irnos de la casa del Padre. Es que el pecado significa desconexión. Es una cuestión de relaciones rotas con Dios, con nosotros mismos y obviamente con los demás. Fíjense esto importante que alguien dijo: no somos castigados a causa de nuestros pecados, sino por medio de ellos. Esta semana, para los que vivimos en Tucumán, fuimos sacudidos con una noticia que salió en uno de los canales locales acá, de una mujer que fue rociada con combustible por su pareja y quemada, llegó agonizando al hospital. Miren, yo no voy a hablar de esta situación, lo que quiero decirles es que para esta persona, independientemente del grado de locura que haya tenido o de trastorno mental con el que haya hecho esto, él no puede haber conseguido nada bueno con esto. Es decir, está la prueba de que él ha recibido el castigo por medio del pecado y no a causa del pecado que cometió. Por otro lado, el pródigo, el hijo menor en la provincia apartada, llegó a comer la comida de chanchos, de los cerdos, mientras los cuidaba. Esto para un judío era quemar las naves, como decimos en ese dicho conocido, ¿no? ¿Por qué? Porque era imposible que haciendo esto él vuelva a ser acepto en la comunidad judía de la cual había salido. Y les recuerdo que Jesús estaba contando esta historia a los religiosos judíos, no para mostrar el desliz o el pecado o la tragedia, el descenso del hijo menor, sino para mostrarnos el amor de papá, para mostrarnos cómo es Dios. Por eso me meto en el último punto antes de la conclusión, y es hablar un poquitito justamente del carácter de Dios. Alguien dijo: la ira de Dios no muestra que Él sea iracundo o un Dios que tiene un mal genio. Él no tiene un problema con el enojo, Él tiene problemas con el amor, como lo hemos dicho en la reflexión pasada. No puede dejar de amar porque Él es amor.
Es lo que dice la palabra de Dios. Y la ira de Dios no es otra cosa que la manifestación del amor de Dios ante el mal que estamos sufriendo vos y yo. Le duele tremendamente que sus criaturas, a quienes Él ama como nadie puede jamás amar, estemos sufriendo por haber elegido el mal, al punto que se lanzó en nuestra búsqueda en esa gran misión de reconquistarnos. Y es lo que está haciendo desde que Jesús llegó a la cruz. Dice que Dios, 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Qué mal que hemos comprendido este amor de Dios. Miren, una experiencia personal. Yo entregué mi vida a Jesucristo por temor de irme al infierno cuando me moría, porque ese es el mensaje que recibí. Y no cautivado por el amor de Dios. Y aclaro, no estoy criticando, es como hemos entendido las cosas hace 30, 40, 50 años atrás. Y en buena hora que yo hoy estoy acá delante de ustedes compartiendo este nuevo descubrimiento, porque alguna vez, aunque por el motivo equivocado, llegué a encontrarme con Dios a través de Jesucristo. Hoy celebro que el amor de Dios está sacando todo mi temor y me está cautivando de una manera maravillosa. Además, si no hemos comprendido adecuadamente el amor de Dios, nosotros, como sus mensajeros, no hemos sido buenos transmisores de este amor, ni nuestro mensaje fue muy bien de reconciliación, sino más bien hemos predicado un mensaje de liberación del juicio divino venidero, en lugar de mostrar el amor del Padre que nos invita a vivir, a volver a su casa, a celebrar. Entonces, el cielo y el disfrute quedó para más allá después, y no para acá hoy. Y esta es la razón del título. No nos estamos perdiendo algo. Disfrutar de estar y de celebrar en la casa del Padre hoy. ¿Cómo necesitamos a Jesús? El que vino a erradicar el infierno de nuestro interior, de nuestro corazón, y poner en su lugar el cielo. Nuevamente me pongo retro, me acordé de esta canción que decíamos, donde Cristo está, lo decíamos acortada la palabra, ¿no? Donde Cristo está, el cielo es, y Cristo está en mi corazón. Es decir, esta verdad de la Biblia la poníamos aún sin tal vez entenderla adecuadamente. Él nos reconecta, es decir, Cristo nos reconecta con Dios, con la vida, con el amor, con nosotros mismos y con los demás. Alguien dijo, Cristo es el remedio para las vidas quebrantadas de los que viven en la provincia alejada. No es que el mal tendrá la última palabra, sino el bien. No va a triunfar la tristeza, sino el gozo. No triunfará el odio, sino el amor. Concluimos entonces, podemos concluir que el pecado oscurece nuestra visión respecto a cómo es Dios en realidad. Nos hace incapaces de conocer al Padre y de vivir en la libertad de ese ilimitado amor suyo. Esta ceguera nos paraliza y nos lleva a un descontrol moral. ¿Por qué? Y porque no podemos vivir sin amor, no podemos vivir sin gozo. Entonces lo buscamos a cualquier precio. Dijo Tomás de Aquino, nadie puede vivir sin gozo. Por esta razón, el que no tiene el gozo espiritual se vuelca a los placeres carnales. Y esto tal vez nos vaya trayendo un poquitito de luz en cuanto a este bendito problema del placer. Fuimos diseñados para el gozo. Y si no vivimos gozándonos en el amor del Padre, buscaremos llenar este vacío con la lujuria. Alguien dijo, esto es psicológicamente inevitable. Por eso la historia del hijo pródigo es nuestra propia historia. Alguien dijo que las 4 algarrobas principales de todo ser humano que está en la provincia apartada son las riquezas, el placer
el poder y la fama. En alguna de ellas encontramos esta satisfacción parcial a algo que necesita ser llenado por papá. Los sustitutos no alcanzan, seguimos hambrientos, necesitamos de algo más, o tal vez necesitamos de alguien más. Recuerden esto, las 3 parábolas resaltan una idea, y es la idea de pertenencia. La moneda pertenecía a la mujer y a su collar, las ovejas pertenecían al pastor y el hijo pertenecía al padre. Necesitamos estar en la casa del Padre y gozarnos de estar allí. Enfrentarnos a esta realidad significa el comienzo del regreso a casa. Es una vuelta, un giro de 180 grados para poder celebrar. Necesitamos recuperar esta capacidad de gozarnos en todo tiempo, no porque no haya problemas, sino por comprender el amor inalterable del Padre. Quizá le pase a usted lo que me está pasando a mí hoy. Tengo 4 personas que son muy cercanas a mi corazón, que están padeciendo una enfermedad, sea del COVID, sea un infarto, sea un derrame cerebral. Tengo 2 acá en Tucumán y tengo uno en Santiago y tengo alguien más en Jujuy, por quienes estoy orando todos los días, pidiendo al Señor que los levante. Algunos se están recuperando, hay otros que ya partieron y otros que están sanos en su casa. Cuando cumplí años, este 28 de abril pasado, suena el teléfono y me llama uno de mis yernos y me dice: suegro, ¿qué querés que hagamos para celebrar tu cumpleaños? Y yo, poco acostumbrado a este disfrute constante del placer, y bueno, mirá, ya voy a hablar con mi señora. No, suegrito, la vida es corta. ¿Qué querés? ¿Un asadito? Lo vamos a hacer, te venís a casa. Y fue un tiempo tan especial y fue volver a disfrutar de la casa del Padre. No sé si me entienden. Hay un pastor amigo que es de Santiago del Estero y cada vez que él viene siempre está con buena onda, siempre está pensando en el asadito en su casa. A veces lo vas a ver en el Face celebrando alguna cosa con su familia, con sus amigos. No es que no tenga problema, es que él aprendió a ver la vida desde otra óptica. Y para los que están lejos, o para los que se sienten lejos, quiero decirte, la realidad no es la que estamos viviendo ahora, sino la que perdimos al irnos de casa. Tal vez sea el tiempo de volver nuevamente, de volver en sí, de volver en nosotros, tomar conciencia, dar este vuelco de 180 grados y regresar a la casa del Padre. Alguien dijo: date cuenta que Él te amó demasiado como para dejar de amarte en algún momento. ¿Puede ser cierto esto? Nuestro corazón sufriente, nuestra visión extraviada, nuestra experiencia con el dolor, los golpes recibidos generan dificultad de creer de esta manera. Dios lo sabe y por eso nos dejó una prueba indubitable de un amor que no está sujeto a condiciones. En esa cruz donde su Hijo Jesús murió para limpiar nuestra culpa, nuestro dolor, nuestra incredulidad y todo lo que nos impida conocer a este Dios y no el que nos vendió la religión, cualquiera que ésta sea. Y hoy nos llega de parte de Dios, de ese Dios de amor, un mensaje claro y contundente: vuelve a casa, regresa a casa. Te estoy preparando una fiesta que no tiene fin. Esto nos dará un mensaje de reconciliación para un mundo que está extraviado como nunca antes. Los bendigo, muchas gracias por la atención y estaremos Dios mediante el próximo viernes.